Bienvenido a Curiosamente, el canal donde las historias del pasado se sacuden el polvo, se estiran las piernas y a veces se ríen de lo equivocadas que estaban nuestras creencias. Durante años nos contaron que la historia estaba llena de verdades sólidas, hechos incuestionables y relatos que nadie se atrevía a discutir. Pero en los próximos segundos vas a descubrir algo incómodo. Muchas de las cosas que creemos sobre la antigüedad simplemente no son verdad. En menos de 20 segundos vamos a romper una de las creencias más repetidas sobre el pasado, y cuando lleguemos al final descubrirás algo todavía más impactante. Porque cada mito que vamos a desmontar abre la puerta a otro aún más sorprendente. A medida que avancemos, las historias serán más extrañas, más inesperadas y también más divertidas. Y quédate hasta el final, porque el último mito lo cambia todo. Si te gustan los misterios históricos, las curiosidades y las verdades que nadie te contó en la escuela, suscríbete ahora a Curiosamente y acompáñanos a descubrir lo que realmente ocurrió. Porque cuando juntas todas estas historias, aparece una idea poderosa. La historia no es lo que creemos, es lo que seguimos descubriendo. Ahora sí, empecemos. Mitos de la antigüedad. Existe una idea curiosa sobre la antigüedad, que las personas vivían rodeadas de polvo, olor a cabra mojada y cero preocupación por su apariencia. Pero la realidad histórica es bastante más perfumada. Los antiguos no solo se bañaban con frecuencia en muchas culturas, también utilizaban aceites aromáticos, resinas, flores trituradas y ungüentos perfumados que hoy probablemente venderían como carísimos productos artesanales. En Egipto, Grecia y Roma, hombres y mujeres aplicaban fragancias en cabello, ropa y piel. De hecho, algunos aristócratas romanos olían tan intensamente que podían anunciar su llegada antes de doblar la esquina. El maquillaje tampoco era raro. Los egipcios utilizaban delineador oscuro para los ojos, no solo por estética, sino también para protegerse del sol y de infecciones. Belleza con beneficios médicos. Así que la imagen de un mundo antiguo lleno de personas despeinadas y descuidadas es más mito que realidad. En muchos casos, la gente estaba sorprendentemente bien arreglada. Otro mito famoso viene de Esparta, la ciudad que hoy asociamos con guerreros duros, disciplina absoluta y bebés que aparentemente eran arrojados por acantilados si no parecían suficientemente fuertes. La historia aparece en textos escritos siglos después de los hechos. Y aunque Esparta tenía prácticas duras, los arqueólogos no han encontrado pruebas sólidas de acantilados llenos de bebés descartados. Algunos historiadores creen que la revisión médica de los recién nacidos existía, pero la imagen dramática del lanzamiento al vacío probablemente fue exagerada para describir la dureza espartana. La historia es impactante, claro. Pero muchas veces los relatos antiguos se amplificaban con el tiempo, como una especie de teléfono descompuesto histórico, solo que con más sandalias. Pasemos ahora a otro número exagerado que ha viajado por siglos, la idea de que millones de mujeres fueron desvividas como brujas durante la Edad Media. La realidad sigue siendo trágica, pero mucho menor en número. Los estudios históricos estiman entre 40.000 y 60.000 ejecuciones durante varios siglos en Europa. Eso sigue siendo terrible, por supuesto, pero está muy lejos de las cifras de millones que suelen repetirse en películas, novelas y discusiones en Internet. Los juicios por brujería ocurrieron sobre todo entre los siglos XV y XVII, más cerca del inicio de la Edad Moderna que de la típica imagen medieval. En otras palabras, cuando pensamos en brujas medievales quemadas por millones, estamos mezclando épocas, exagerando cifras y probablemente culpando a campesinos que solo querían ordeñar tranquilamente sus vacas. Ahora hablemos de uno de los objetos históricos más misteriosos, y probablemente más falsos, el famoso cinturón de castidad medieval. Según la leyenda, los caballeros se iban a las cruzadas y dejaban a sus parejas usando un dispositivo metálico con candado para garantizar fidelidad absoluta. El problema es que la mayoría de los supuestos cinturones que vemos en museos fueron fabricados siglos después, especialmente durante el siglo XIX, cuando el sentido del humor victoriano era extraño. Muchos historiadores creen que fueron creados como bromas, curiosidades o incluso críticas sociales, más que como artefactos realmente utilizados en la Edad Media. Además, usar un objeto metálico de ese tipo durante semanas sería, digamos, médicamente desastroso. Incluso los médicos medievales habrían levantado una ceja preocupada. Así que el cinturón de castidad es probablemente más una invención cultural que una práctica común. Una historia llamativa, pero con muy poca base real. Otro mito muy visual es el de los romanos pasando la vida entera recostados sobre almohadones mientras comen uvas como si fueran aristócratas profesionales. Es cierto que durante ciertos banquetes formales, los romanos acomodaban sus cuerpos en divanes alrededor de la mesa. Pero eso era un evento especial, no una rutina diaria. La mayoría de las personas comía sentada, trabajando, conversando o simplemente intentando terminar la comida antes de volver a sus obligaciones diarias.
Imagina intentar dirigir una obra de construcción, un negocio o una legión entera mientras estás acostado de lado. No parece exactamente eficiente. Así que sí, algunos romanos comían recostados, pero principalmente en fiestas elegantes, no en el desayuno rápido antes de ir al trabajo. El mito funciona porque es una imagen divertida, gente importante tumbada mientras otros le sirven comida. Pero la vida cotidiana romana era mucho más práctica. Y si estos mitos ya te parecen sorprendentes, espera los siguientes, porque las historias sobre inquisiciones, piratas y momias se vuelven todavía más extrañas, y algunas bastante inesperadas. Hablemos ahora de una de las instituciones históricas más temidas en la imaginación popular, la famosa Inquisición española, que muchas veces se describe como una máquina gigantesca de castigos masivos. En muchos relatos modernos se repite que la Inquisición desvivió a millones de personas, como si durante siglos hubiera funcionado una especie de industria permanente del castigo religioso. La realidad documentada por archivos históricos muestra algo distinto. Las cifras registradas son mucho menores, aunque siguen siendo inquietantes y reflejan un sistema judicial severo y profundamente intimidante. Los estudios más aceptados estiman varios miles de casos de pena capital a lo largo de siglos, no millones. Una diferencia enorme entre lo que dicen los documentos y lo que dicen las leyendas. Además, muchos juicios terminaban en penitencias, multas o castigos religiosos, no necesariamente en casos de pena capital. Aunque, claro, nadie quiere recibir una carta oficial diciendo tenemos algunas preguntas sobre tu fe. La fama de la Inquisición creció con el tiempo, especialmente por propaganda política, rivalidades entre países y relatos posteriores que exageraban el alcance de sus castigos. Eso no significa que fuera amable ni justa. Pero entender sus verdaderas dimensiones nos recuerda algo importante: la historia suele volverse más dramática cuando pasa por muchas generaciones. Y hablando de historias que crecieron con el tiempo, pasemos ahora a los piratas, esos personajes que parecen vivir permanentemente dentro de una película de aventuras. Si piensas en piratas, probablemente imaginas un mapa arrugado, una isla misteriosa y una gran X roja marcando el lugar exacto donde se encuentra un tesoro enterrado. El problema es que los registros históricos de piratas reales casi nunca mencionan tesoros enterrados con mapas secretos esperando ser descubiertos por aventureros siglos después. La idea del mapa con la décima se popularizó sobre todo gracias a novelas de aventuras del siglo XIX, especialmente historias que buscaban hacer los relatos marítimos más emocionantes. En la vida real, los piratas solían gastar el botín bastante rápido en puertos, tabernas, reparaciones de barcos y celebraciones que probablemente no incluían planificación financiera a largo plazo. Enterrar dinero para usarlo años después no tenía mucho sentido para personas cuya vida era arriesgada, impredecible y a veces sorprendentemente corta. Así que el famoso mapa del tesoro pertenece más al mundo de la literatura que al de la historia marítima real. Lo cual es una pequeña decepción para quienes soñaban con encontrar cofres llenos de oro cavando en una playa tropical, pero una gran victoria para los novelistas. Ahora viajemos a uno de los lugares más fascinantes de la historia, el antiguo Egipto, tierra de pirámides, jeroglíficos y momias envueltas con un nivel impresionante de paciencia. Existe la idea popular de que prácticamente cualquier persona que muriera en Egipto terminaba convertida en una momia cuidadosamente preparada para la vida después de la muerte. Pero la momificación completa era un proceso largo, complejo y bastante costoso, lo que significa que no todos podían permitirse ese tratamiento funerario tan elaborado. Las élites, nobles y personajes importantes recibían los rituales más detallados, con órganos preservados, vendas cuidadosamente colocadas y ceremonias religiosas extensas. La mayoría de la población tenía entierros mucho más simples, aunque igualmente significativos dentro de sus creencias sobre el más allá. En algunos casos se utilizaban métodos más modestos de preservación o entierros en el desierto, donde la arena seca ayudaba naturalmente a conservar los cuerpos. Así que no, Egipto no era una gigantesca fábrica de momias funcionando para toda la población. Pero la imagen de miles de momias perfectamente envueltas es tan poderosa que terminó dominando la imaginación popular durante siglos. Y todavía queda un mito enorme que muchos aprendimos en la escuela, la idea de que la Edad Media fue 1000 años completos de oscuridad y estancamiento. Según esta versión simplificada, durante casi un milenio nada cambió demasiado, nadie innovó mucho y el mundo simplemente esperó hasta que el Renacimiento llegara a rescatarlo. Sin embargo, cuando los historiadores observan con más detalle, descubren un periodo lleno de transformaciones, avances tecnológicos, cambios sociales y nuevas formas de pensamiento. De hecho, muchos inventos, universidades, sistemas legales y avances agrícolas surgieron durante este tiempo, lo que demuestra que incluso los periodos llamados oscuros estaban llenos de movimiento. Durante siglos se repitió que la Edad Media fue un largo sueño aburrido donde casi nadie inventó nada nuevo, como si la humanidad hubiera presionado el botón de pausa.
Pero cuando los historiadores examinan documentos, herramientas y ciudades medievales, aparece un panorama lleno de cambios, nuevas técnicas agrícolas, expansión de comercio y crecimiento de universidades. Molinos de agua más eficientes, mejoras en arados, avances en navegación y redes comerciales conectaron regiones enteras. No era un mundo detenido, era un mundo adaptándose constantemente. Incluso las ciudades crecieron, los gremios organizaron profesiones y los mercados se convirtieron en centros vibrantes donde circulaban productos, noticias, rumores y probablemente más chismes de los necesarios. La Edad Media también vio el nacimiento de importantes universidades europeas, donde estudiantes debatían filosofía, derecho, medicina y teología con una intensidad que hoy recordaría a foros de Internet. En otras palabras, el periodo medieval no fue un vacío histórico entre Roma y el Renacimiento, sino una etapa compleja llena de evolución cultural, tecnológica y social. Pero todavía queda un mito muy resistente, la idea de que los pueblos antiguos no conocían la cirugía ni realizaban procedimientos médicos complejos. La imagen popular presenta a los médicos antiguos como personas que solo recetaban hierbas misteriosas, rezaban un poco y cruzaban los dedos esperando que el paciente mejorara. Sin embargo, la evidencia arqueológica cuenta otra historia sorprendente y bastante impresionante para quienes creen que la medicina antigua era completamente primitiva. Uno de los ejemplos más fascinantes es la trepanación, una práctica quirúrgica que consistía en realizar una pequeña abertura en el cráneo con herramientas cuidadosamente manejadas. Aunque hoy suena aterrador, muchos cráneos encontrados muestran señales de cicatrización, lo que indica que los pacientes sobrevivían a la operación. Esto sugiere que los médicos antiguos tenían conocimientos prácticos sobre anatomía, control de infecciones y técnicas quirúrgicas básicas. En algunas culturas también se utilizaban formas rudimentarias de anestesia, incluyendo alcohol, extractos de plantas y mezclas herbales destinadas a reducir el dolor durante procedimientos médicos. Los egipcios, por ejemplo, dejaron registros médicos detallados en papiros que describen tratamientos, diagnósticos y procedimientos sorprendentemente organizados para su época. Los médicos griegos y romanos también desarrollaron instrumentos quirúrgicos especializados, algunos de los cuales se parecen bastante a herramientas que todavía existen en versiones modernas. Cuando los arqueólogos descubren estos instrumentos metálicos perfectamente diseñados, queda claro que la medicina antigua no era improvisación total, sino conocimiento acumulado con experiencia. Esto nos lleva a una conclusión curiosa. Muchas ideas sobre el pasado se simplificaron tanto con el tiempo que terminaron convirtiéndose en caricaturas históricas. Los antiguos no eran ignorantes cubiertos de polvo que vivían rodeados de supersticiones todo el tiempo. Tampoco era un mundo donde cada historia dramática que escuchamos ocurrió exactamente como la imaginamos. Al contrario, la historia real suele ser más compleja, más humana y a veces incluso más interesante que los mitos que aprendimos. Algunas exageraciones nacieron de novelas, otras de propaganda política y muchas simplemente de repetir historias durante siglos sin volver a revisar las pruebas. Pero cuando arqueólogos, historiadores y científicos investigan con paciencia, aparecen detalles que transforman por completo lo que pensábamos saber. De pronto descubrimos que los antiguos usaban perfumes, los piratas no enterraban mapas con X gigantes y los médicos podían realizar operaciones sorprendentemente avanzadas. Cada mito desmontado abre una puerta a una verdad más interesante, porque el pasado no es un museo inmóvil, es un rompecabezas que seguimos reconstruyendo. Y por eso dijimos al principio que te quedaras hasta el final, porque el último mito realmente cambia todo lo que creemos sobre las personas del pasado. Cuando miramos todos estos ejemplos juntos entendemos una idea poderosa. La historia no es una colección de historias perfectas, sino una aventura constante de descubrimiento, corrección y curiosidad.